No fue. Vamos a partir entonces, muchachos, con lo que habíamos dicho que era... Esto ya va directamente a lo que es la definición más rigurosa de lo que es un límite, pero vamos a partir con el teorema de la compresión. El teorema de la compresión nos indica que si tenemos una función f de x, una g de x y otra h de x, como ustedes pueden ver, no tenemos la definición de cada una, eso en este caso da como lo mismo, sino que tenemos como una tendencia de cada una de estas funciones. Se produce un tema bien particular, por ejemplo, acá, en este punto, donde las tres funciones tienden a juntarse. Si esto lo vemos como más de cerquita, pasaría esto. Y así todo, no pude dejarlas más cerca porque si no se pone una sobre otra. Y esa no es la idea. Entonces, acá como podemos ver, si nosotros damos un valor de entrada A, vamos a obtener en g de x un valor de salida L. El teorema de la compresión, muchachos, es lo más parecido a un sándwich, en el sentido de que el f y el h de x van a ser pan y la g de x va a ser el jamón que queda entre medio. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que en ese punto que está marcado ahí hay una compresión exactamente, donde sabemos que f de x es mayor a g de x, o igual, claro, y es mayor o igual también al h de x. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con los límites? En este punto, muchachos, el teorema de la compresión nos indica que tanto si nosotros nos acercamos por la izquierda como por la derecha, vamos a tener un valor y un valor finito conocido que es L. Por tanto, a medida que estos más se acercan, vamos a decir que el límite de nuestra función f de x, la negrita esta, cuando el n o el x tiende al valor a, esto nos debería o tendería a entregar un valor de salida o de resultado L. ¿Ya? Por tanto, en el punto h de nuestra h de x, la función definida para h, también si nos acercamos por la derecha y por la izquierda de a, vamos a obtener un valor de salida que es finito y conocido, que también es L. Por tanto, si en este caso, donde nosotros tenemos esta particular figura, si el límite que está sobre mi g de x y el límite que está bajo de mi g de x, perdón, las funciones, porque son prácticamente coincidentes, de hecho, de las últimas filas, ¿alcanzan a ver la línea blanca que hay acá? De hecho, yo tampoco, por eso les preguntaba. Son prácticamente coincidentes. El teorema de la compresión me indica que si yo tengo una función sobre y bajo mi función, que sería la g de x, también el límite, cuando mi x o mi n tiende a también tiende a un valor de salida L. ¿Por qué me está diciendo esto el Nicolás? Esto nosotros lo vamos a ocupar en algunos tipos de límites en los cuales nosotros conocemos algunos valores, pero de esos valores conocemos algunos que pueden estar sobre y unos bajo, y nosotros vamos a definir eso. Cosa de hacer tender nuestra función a la compresión. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando tenemos el límite del seno de x dividido en x, que ese es un límite bastante clásico, ¿ya? Cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0,
ya me tiendo a preocupar un poquito. ¿Por qué? Porque tengo acá una división. Y si se fijan ustedes, nosotros sabemos que cada vez que tenemos una división, el denominador no puede ser cero. ¿Por qué? Porque aquí esto se me indetermina y no habría mucho que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Y a modo de ir entendiendo un poquito esta cuestión, imaginémonos que tenemos esta circunferencia, ¿ya? Y tenemos acá este segmento que está aquí, y que por supuesto tiene una altura, donde va a ser de radio 1. Por tanto, sabemos que la base de este triángulo va a ser 1 menos un poquito. 1, claro, menos. ¿Verdad? Y tenemos el ángulo X. Por trigonometría, ustedes saben muy bien que el lado opuesto a ese ángulo X es el seno de X. ¿Verdad? Ok. Y el adyacente va a ser el coseno de X. Por tanto, muchachos, cuando ya tenemos esa base, nosotros sabemos que hay un teorema que nos dice que podemos nosotros extender este segmento y hacerlo perpendicular acá también con este que sería parte del diámetro, ¿verdad? Podemos extenderlo. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, nosotros sabemos que ese sería la tangente de X. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sería bien la tangente de X? La tangente de X, del ángulo que está acá. ¿Por qué la tangente? Ya. Ya. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí vamos a tener un área grande, ¿verdad? Que va desde el centro hasta donde termina acá, o sea que equivale a todo el triángulo más grande con lado opuesto tangente de X. Vamos a tener, y aquí no supe cómo hacerlo, otra área que es este gris más esto, ¿ya? Y tenemos una tercera área que sería esa gris más oscura que se acaba de poner. Teorema de la compresión. Teníamos tres funciones, ¿verdad? Tenemos tres áreas. Entonces, tenemos la área grande, que es el área 3, el área comprendida entre el triángulo chiquitito y este mini arco, que es el área 2, y el área 1, que sería el triángulo más pequeño. Sabiendo nosotros que el área 1 es menor que el área 2 y que todo eso es menor que el área 3. Entonces, nosotros ya sabemos que el área en geometría es la base por la altura dividida en 2. Entonces, el área 2, vamos a calcular el área 2. Va a ser 1 por la tangente dividido en 2, ¿verdad? Porque la base claro, va por la tangente dividido en 2. Y eso es lo mismo que 1 por seno dividido en coseno. La tangente es seno dividido en coseno, dividido en 2. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Fíjense, cuando nosotros tenemos este punto, ¿ya? Que es el área que está ahí achurado también, y tenemos esto que está acá, lo hice más chiquitito, eso que tenemos ahí, nosotros vamos a decir que ¿cómo podríamos llegar a calcular eso? Nosotros sabemos que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado, ¿verdad?
En este caso, si nosotros sabemos que el radio es 1, el área total sería pi, ¿verdad? Ahora, si nosotros el pi lo dividimos en 360, vamos a tener el área de cada uno de los grados de esa circunferencia. Ahora, si el pi nosotros lo dividimos en 2 pi radianes, porque esto está medido en radianes, vamos a tener el área de cada uno de los radianes. Bien. Entonces, si el área de cada radian la multiplico por x, el área de cada radian yo la multiplico por x, voy a tener pi dividido en 2 pi por x. Esa es el área de cada radian cuando yo la voy a multiplicar por x. ¿Y por qué hago esto? Esto aquí, arriba es pi, abajo es pi. Puedo simplificar, es 1 medio por x, x medio. Por tanto, el área 2 es x medio. Ahí está el dato. Área 2, x medio. El área 1 va a ser el seno por el coseno dividido en 2. ¿Verdad? Seno Sí, correcto. por coseno dividido en 2. Y ahí tenemos este es 3. Este es 3. ¿Ya? Ahí tenemos el área 1, 2 y 3. Esa es la 3. Ahí ya tenemos las 3 áreas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar ahora? Nosotros sabemos que el área 1 es menor que el área 2 y es menor que el área 3. Ese dato nosotros sí lo manejamos. Profe, Sí, disculpe señor. la consulta. Todas las que quieran. En donde dice A2 y te dice que es el área 3, yo tengo la duda si es que el área 3, donde está 1 por tangente de x, esa, 1 por tangente de x, el área 3 abarca todo el triángulo, que la extensión que hizo hacia afuera, desde el centro del círculo hacia afuera. Sí, Triángulo grande. Eso lo sí, el triángulo más grande. Profe, ¿no debería ser hasta el 1 nomás? ¿Hasta el término de la circunferencia? Sí, que me pasó un poquito. Pero debería ser ahí. Debería ser hasta ahí para tomar como radio 1. Sí. Ya. Ya, entonces nosotros sabemos que el área 1 es menor que esta área 2 y a su vez es menor que esta área que es el 3, me equivoqué, perdón. El área 1. Que el área 3. ¿Ya? Por tanto, nosotros sabemos que el seno de x, aquí estoy reemplazando, nada más que reemplazar, el seno de x por el coseno de x dividido en 2 es menor que x medio y es menor que el seno dividido en 2 coseno de x, que fue lo que hicimos en el paso anterior. Listo. Ya nos vamos acercando. Estas cuestiones están empezando a aparecer, fíjense, porque estábamos hablando de tangentes, de seno, de coseno, de 2, de 1, y teníamos una ensalada más o menos. Entonces ahora ya esto se empieza a ver un poquito más ordenado. La verdad que lo que propuse al principio, ese límite, es un límite conocido y en estricto rigor uno podría llegar y decir el resultado es tal. Es bueno siempre saber por qué es ese resultado. ¿Cómo se llega? Exacto. ¿Ya? Nosotros teniendo esto, para poder eliminar estos dos que están abajo, tengo que multiplicar por 2, ¿verdad? Y al multiplicar por 2 me queda el seno de x por coseno de x por x, menor a x y menor al seno dividido por coseno. Ya ahí nos estamos acercando bastante porque tenemos solamente en función del seno y del coseno. Ya no tenemos la tangente, ya no tenemos el 2, no tenemos el 1 por, no tenemos ninguna de esas cuestiones. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Tenemos que el x tiene que ser mayor al seno por el coseno y por otro lado tiene que ser menor al seno dividido por el coseno. Cuando tenemos esta situación, muchachos, nosotros directamente ya sabemos que el seno de x dividido en x es menor a 1 por el coseno de x.
Y el coseno, a su vez, sabemos que es menor al seno de x dividido en x. Y eso va por definición que está acá. Por tanto, nosotros acá tenemos que el coseno de x lo tenemos que poner en una recta. Por esta definición que está acá y por lo que tenemos acá, sabemos que al medio está el seno de x dividido en x, que es el límite original que nos pidieron. Sabemos que esto es mayor que el coseno, pero a su vez es menor que 1 dividido en coseno. Cuando nosotros tenemos esto, me hace sentido una recta a lo que presentamos en un comienzo sobre un tema de compresión, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de juntar lo que más podamos esos valores para tender a este propósito que habíamos visto en un principio. Entonces, aquí manteniendo que este es el g de x, este va a ser el h de x, que es lo que yo les decía acá, y este, el f de x, va a ser el 1 dividido en coseno. Teniendo eso en cuenta, primero tenemos el límite del coseno. Cuando nosotros decimos el límite del coseno, ese ya es un valor conocido. Cuando nosotros decimos que x tiende a 0, el coseno de 0 tiende a un valor conocido que es 1. Y el límite de 1 dividido en coseno es algo que nosotros ya más o menos conocemos, porque esto es igual a 1 y el límite del coseno es 1. Por tanto, esto es 1. Y si nosotros tenemos que el g de x es menor al h de x y a su vez es menor al f de x, y sabemos que el g de x es 1 y el f de x es 1, el h de... Me retiro indignado. ¡Indignado! El h, si este da 1, este da 1, este es un sándwich que yo lo voy a apretar y este va a ser 1. Claro, todo va a quedar en 1. Por tanto, el límite, cuando x tiende a 0 del seno de x dividido en x, va a ser 1. ¿Ya? Ese es uno de los límites más clásicos que hay en el cálculo, muchachos. Es uno de los más clásicos. Y es conocido, es 1. Pero cuando les preguntan por qué es 1, por el teorema de compresión lo podemos sacar, que es coseno de x es menor a 1, o sea, al seno de x dividido en x, y que eso a su vez también va a ser menor a x dividido por el coseno de x. Si nosotros sacamos cada uno de estos límites, este tiende a 1, este tiende a 1, por tanto el del medio va a tener que ser 1. Profe, pero ahí a la compresión tiende a 1, pero al hacer el ejercicio real, ¿es de esta forma o va con números que van acercándose a 1 por derecha y por izquierda? En este caso sería, no sé, por 1,99999999. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que en el límite, aquí pues cuando yo te dije el límite del coseno es 1, el tema es que en los límites los valores tienden. Cuando tú le das infinitos datos, al final tiende a ese valor. ¿Cachai? Pero se acostumbra a poner el valor final, que es el 1. Es como si siguiéramos, a modo de ejemplo, para yo entenderlo de esa forma, cuando hacemos la gráfica y sacamos la asíntota, cuando va por esa línea sin tocar el punto donde corta la asíntota, al final va a seguir, pero no lo va a tocar, pero se tiende a acercar, Se tiende a acercar. al número de corte entre el eje X o el eje Y. Exactamente.
Pero ese tiende al infinito, Sí. en la asíntota. Sí, pero nunca llega a ser el número. Exactamente. Pero siempre se va acercando. Sí. Por eso era el ejemplo, el primer ejemplo que yo les puse que, por ejemplo, de una muralla a otra, se trataron de ir acercando, pero no van a Claro. llegar porque yo les voy a dar la orden que caminen en la mitad de lo que les queda. La mitad de Pero cada nunca paren, nunca se devuelvan, cambien la marcha, me da lo mismo. Pero los chinos, nunca paren, siempre sigan. Y aquí en la asíntota es lo mismo, tú cada vez que le vas dando valores, la asíntota va subiendo, 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 Sí. subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cachai? Pero nunca se llega a juntar con el número que la corta. No, en ese caso no. ¿Por qué? Porque hay un valor, la asíntota tiene la particularidad de que es como este estilo, ¿cachai? Es una fracción. Entonces, siempre abajo se te va a indeterminar con un valor. Entonces, Sí, cuando que se tiene que ser indetermina, cero. es donde nunca se toca. ¿Cachai? Son encachados estos temas. Son súper encachados. Bueno, la prueba va a ir por este lado. Puras demostraciones. Muchachos, estamos entonces ya en disposición y estamos en las puertas de que nosotros ya podamos de hacer y decir en el fondo cuál es la definición rigurosa del límite. ¿Ya? Entonces, ahora, harto, cuando tenemos una función f de x, cualquiera, ¿ya? Esto es más bien general, y tomamos un valor x, cualquiera, es una función lineal, ¿ya? No es una función discontinua, ni mucho menos, es una función continua, no es lineal, es continua. Donde tenemos como valor de entrada a nuestra función tenemos el a y como valor de salida tenemos el L, donde nosotros decimos que cuando nos acercamos por la derecha o por la izquierda al a, el límite de a cuando x tiende a a, o sea, el límite de mi función cuando x tiende a a, me arroja el valor L, es un valor conocido. Eso ya era lo que habíamos visto y era algo sabido. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un valor cercano a A por la izquierda, que nos arroja un cierto valor que es menor al L. Y tenemos otro valor que también es cercano al A y que también es muy cercano al L, ¿verdad? Es más, yo diría que esta diferencia esta distancia es muy parecida a esa distancia, si es que no son la misma. No lo desconozco. Pero tendería yo a pensar eso. Cuando nosotros, muchachos, tenemos valores tanto por la derecha como por la izquierda de nuestro L, que tienen un valor de salida L y cercanos al L, tanto mayor como menor, nosotros aquí, ¿sabes que cuando lo hice se veía tan re bien, pero aquí como que no se ve? Está pintado en verde. Se veía súper bien en la pantalla. De hecho, en la pantalla es espectacular. Ahí hay verde, ya lo vamos a pintar. Los chinos, los chinos. Ya la vamos a pintar negra la pantalla. Ahí tenemos una distancia. Y acá abajo se suponía que había un rojo. Y ahí hay otra distancia, muchachos. Cuando nosotros tenemos una pequeña dispersión del límite original o del valor de salida de nuestro A, tanto para arriba como para abajo, nosotros nos podemos dar un margen de error, ¿ya? Y ese es el error de acercamiento que se llama, ¿ya? Y el error de acercamiento, bueno, podemos decir, se lo pueden dar ustedes, que puede ser un 0,1, por ejemplo, ¿ya? Digamos 0,1. Y ese va a ser un épsilon.
Por tanto, mi epsilon que yo me estoy definiendo en este momento va a ser 0,1. Vamos a decir que ese va a ser el error permitido acá. ¿Ustedes tuvieron estadística, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Tuvieron la curva normal y todo eso? No. Reprobar. Lo cambiamos por Goma Por goma eva, ya. Ahí uno, dentro de lo que es la curva normal o el error típico también, uno se lo fija. ¿Ya? Entonces, acá nosotros nos vamos a fijar que este error de acercamiento va a ser un 0,1 y lo vamos a llamar épsilon. Por tanto, aquí tenemos que la distancia entre mi f de x menos el L, porque las distancias se ponen en módulo. ¿Ya? La distancia de mi f de x menos L es menor a epsilon. Y epsilon 0,1. 0,1. Claro, en el fondo es lo que nosotros nos fijamos. ¿Ya? O sea, la distancia entre el f de x y mi L, este que está acá, eso tiene que ser menor al epsilon, menor a 0,1. ¿Ya? Porque si no vamos a estar sobre el error. Y ahí ya empezamos con el conflicto. ¿Ya? Pero siempre esa distancia tiene que ser mayor a 0. Porque si no, estaríamos en un punto tal que... Uno sobre el otro. Mira. Que ella recuerda. Editar. Las tonterías que se me ocurren, disculpe. Sí, uno podríamos estar en un tema de que esté una función, o sea, un valor sobre otro, o que sean tan cercanos, pero tan cercanos, que estos puntos sean coincidentes y que se forme el teorema De compresión. de compresión. Exactamente. ¿Ya? Entonces, pero en este caso, nosotros tenemos que tener un cierto error, que ya nos fijamos. Por tanto, la distancia entre mi f de x menos el valor que nos da el valor de entrada a sobre mi función, en módulo, tiene que ser menor a nuestro error, a nuestro épsilon, pero a su vez tiene que ser mayor a 0. Y acá, muchachos, fíjense, estos son muy similares las distancias. Yo la verdad ni las medí, pero a vuelo de pájaro se ven casi iguales. Ahora, acá abajo también tenemos distancia. Entre el punto que tenemos aquí y nuestro A, y el A y el punto superior de nuestro f de x. Que esto, muchachos, si ustedes se fijan, estos dos valores, al tocar mi f de x, me tienden a arrojar ese valor L, aquí es, ese de que está ahí es L más mi épsilon, y ese que está ahí es L menos mi épsilon. ¿Cuánto es eso? No tengo idea, si es L nomás, no nos pongamos tan exquisitos. Ahora, en este punto nosotros podemos ver que aquí tenemos una distancia. Y para que nosotros tratemos de hacer coincidentes o lo más cercanos posible una curva sobre la otra, tenemos que tratar de que esto sea lo más parejo posible. Entonces, si nosotros vemos que aquí tenemos una distancia J y aquí tenemos una distancia W, donde claramente esta es menor que esta otra, vamos a elegir siempre la distancia menor. Y en la distancia menor la vamos a llamar Eva, no, ¿cómo que Eva? No, ya. Eva. No es como gamma eso, ¿no? Ya, esa cuestión. Son detalles, esa cuestión. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos, ya tenemos otra letra acá.
esa cuestión, que la asignaron el nombre de esa cuestión. Nosotros sabemos que mi X, que yo estoy nombrando a X, la distancia en el fondo que está acá, mi X menos A, en módulo que me indica distancia, la distancia del X menos mi A, tiene que ser menor a mi letra que acabo de encontrar, que es gamma. Pero, lo mismo que el caso anterior, tiene que ser mayor a 0. Delta, toda la razón. Delta. Bueno, ¿qué tanta cuestión le pongo ahí, no? Ya, entonces, ya sabemos que la distancia de mi f de x con el L tiene que ser menor que mi epsilon, pero tiene que ser mayor que 0. Y la distancia que yo tenga de mi x menos el A tiene que ser menor a mi delta, pero tiene que ser siempre también mayor a 0. Y eso se tiene que cumplir para todo epsilon mayor que 0. Epsilon mayor que 0. Y cuando se cumple esta condición de que las distancias tanto de mi f de x menos mi L, que es el resultado de meter el valor a la función, y la distancia que yo tengo acá abajo del x menos mi A, que se cumple que ambas, por supuesto en el orden que las dije, una es menor a epsilon y la otra es menor a gamma, y ambas son mayores a 0, para todo epsilon mayor a 0, se cumple que mi límite de la función de x cuando x tiende a A va a ser igual a L. ¿Ya? Esa es la definición rigurosa de lo que es un límite. ¿Consultas? ¿Quiere fumar? ¿Alguien se opone que fume el compañero acá adentro? Sí, yo también. Nada que hacer. No si era para darle una opción, pero no funcionó. Chiquillos, en todo caso, esto yo lo voy a enviar por WhatsApp. Y el video fallido de la clase pasada lo estoy grabando con el teléfono. Me quería quebrar con la GoPro. ¿Qué? No funcionó al final. Mercado Libre, ¿no? Tiene otro dueño. Ya, ahora sí, muchachos. Entonces, si borramos el error de acercamiento, borramos ese A y borramos las diferencias de distancia del error con el L, estamos listos para decir cuál es la definición formal del límite. Que en el fondo ya la dijimos, pero ahora lo vamos a ordenar un poquito, ¿ya? Cuando nosotros definimos el límite tenemos que decir, dada. ¿Por qué le puse dada? Ah, ya. Quería decir dada la función. Aquí en este caso es dado. Dado f de x o dada la función. Es lo mismo, ya. Dada la función que va a estar definida, muchachos, en algún tipo de intervalo, pero ese intervalo tiene que ser abierto, ¿ya? Que contiene a, recordemos que el A está acá abajo, y que en el ejemplo anterior vimos aquí, y aquí teníamos L, fantástico. Entonces, dada, no, dejemos tal cual, si me quedo como hasta las 5 haciendo esta cuestión, entonces dejémoslo tal cual. Dada f de x, suena fea, pero no importa, definida en un intervalo abierto,
que contiene a A, excepto posiblemente a la misma, porque si no estaríamos sobreponiendo y ahí no estaríamos diciendo una definición formal del límite, ¿ya? Entonces se dice en este caso que mi límite, que fue lo que vimos anteriormente, el límite de mi función f de x, cuando mi x tiende a A, me arroja un valor L. Acuérdense que nosotros vimos un tipo de error, que está uno por acá y uno por acá, que era mi épsilon. Por tanto, si para todo épsilon mayor a 0, o que es el valor del error que nosotros nos estábamos dando, se cumple que la distancia entre mi f de x menos el valor del límite son menores a mi error, a mi épsilon. Pero mayores que 0. Pero mayores que 0, exactamente. Y existe por otro lado un delta que también va a ser mayor a 0. ¿Por qué va a ser mayor a 0? Porque nosotros nos dimos valores que iban por los lados, ¿verdad? Entonces va a ser mayor a 0 ese delta, tal que x, que es esa distancia, x menos a es menor que mi delta. Mayor que 0. Y mayor que 0, por supuesto. De modo que ¡ah! Hasta las 5 me quedé, me faltó la parte final. No, está bien. Va a existir siempre un delta que va a ser mayor a 0, muchachos, que está definido por acá, donde mi x, o la distancia que va entre el a y el valor que nosotros nos tomemos para que sea acá esta distancia y aplicar nuestro error, sea menor a delta y esa sea mayor a 0, de modo que mi función, mi f de x menos mi l, siempre sea menor que el error que yo me estoy dando. ¿Ya? Esa es la definición formal. Ahora, me da miedo decir esto porque me estoy grabando y me está grabando él, entonces me da miedo decir esto. Se lo digo después mejor. ¿Quieres jugar? Mándalo a comprar. Traigan una goma de barra. Ya, nos ha empezado. Entonces, muchachos, ya que ustedes ya son capos en esta cuestión, porque epsilon y delta tienen que ser Mayor que 0. mayor a 0, ya, un 7 al tiro. Ya aprendimos. Esta es la definición formal del límite, muchachos. Si ustedes me dicen, me tengo que siempre dar un error, fijar en el delta, fijar en el gamma, alfa, omega, pi, cha. No. Lo que sí tienen que tener claro, que si yo tengo un valor de entrada, que lo meto en la maquinita de las funciones y tiene un valor de salida conocido, que existe un límite. En ese caso existe un límite. Cuando yo por la izquierda me acerco por la izquierda al valor y por la derecha al valor y ambos me dan exactamente el mismo resultado, es un límite existente y único. Porque tanto por la derecha como por la izquierda me van a arrojar el mismo resultado. Ahora, este delta, gamma, bueno, está bien. No, que me cayeron bien los griegos, entonces no aprendí la letra. Mentira, tengo un amigo que griego. También es mentira. Bueno, esto, muchachos, se produce acá esta diferencia en las distancias, porque esta es una función cualquiera,
que no es lineal ni creciente. Para las funciones lineales y crecientes, por lo general, la distancia sería la misma. Estaríamos hablando aquí directamente de, por ejemplo, eso, donde tendríamos aquí nuestro A, y aquí, y estas distancias serían exactamente las mismas. ¿Ya? En este caso, eso tendería al error de que van a ser iguales. ¿Ya? Todos los otros casos no. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Recuerden mucho siempre que no solo para los límites, sino que también para las funciones, una función de un cociente, el numerito de abajo, divisor o denominador, no puede ser cero. Tiene que ser distinto a cero. Que las raíces cuadradas no pueden ser negativas. Porque las raíces cúbicas podrían ser negativas. Sí. Sí. Porque directamente los impares pueden dar el valor negativo. Entonces, son los valores pares los que tenemos problemas. Yo le voy a poner por un impar, hacer una solución. Todo depende de la cuota, todo depende de la cuota. Entonces, esos son los que tenemos que tener mayor cuidado. Ya que sabemos la definición formal del límite, partimos de la intuición y llegamos a esto, nosotros podemos empezar ahora a resolver algunos tipos de ejercicios. Evaluemos siempre... ¿No te creo? ¿En serio? No, lo que sí. Como que me anduve emocionando. Muchachos, a ver, les hago una oferta. Curso completo en 5 millones y medio. No. Son un cuarto para las 10. Paremos hasta las 10 y después continuamos con todo lo que son ejercicios, porque a las 12 tenemos que terminar la clase, en realidad, porque todos los profes tenemos una reunión. ¿Les parece? Y así tenemos 2 horas para hacer ejercicio. Ya, hecho. Sí, me gustó, profe.